hemos trabajado en una línea de tiempo que ha logrado acreditar que en el vuelo 046 de la Fuerza Aérea Boliviana, el señor ministro de Gobierno y el señor exministro de Defensa se han trasladado hasta la población de Puerto Suárez, hasta la ciudad de Puerto Suárez, habiendo cruzado esa frontera esa misma fecha, el 5 de noviembre. Con posterioridad hemos logrado constatar que en fecha 9 de noviembre, a promediar las 3 de la mañana, el señor exministro de Gobierno se habría trasladado a la ciudad de Panamá, hasta Panamá. Aún estamos a la espera de la confirmación. Hoy vamos a hacer llegar una solicitud al Ministerio Público que nos permita acreditar esos extremos desde una perspectiva no solamente legal, sino también formal. Las unidades de investigación han recibido unas órdenes para efectuar las aprehensiones, las cuales están siendo efectuadas en este momento, es decir, están siendo ejecutadas. Todavía no se han conseguido resultados positivos. Muy buenas noches, Bolivia, bienvenidos a Hora 23. Nuestra querida Miriam Claros goza de un permiso especial por su salud, así que le mandamos un fuerte abrazo, esperemos que pronto se recupere. Y hace un momento estábamos viendo justamente estas imágenes, ex autoridades de gobierno. ¿Y dónde están? Nos preguntamos, el ex ministro de Defensa y el ex ministro de Gobierno. ¿Dónde están López y Murillo? Uno de ellos se dijo que en Panamá, el otro en Brasil. Incluso uno de ellos se declaró en la clandestinidad por su seguridad. Vamos a indagar en este tema y para ello ya estamos en contacto con el coronel Pablo García, quien es director nacional de la Interpol. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Vania. Estamos a sus órdenes. A ver, coronel, ¿dónde están estas ex autoridades? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué se conoce? ¿Qué información se tiene? Bien, nosotros como la oficina de Interpol, el día 5 de noviembre nos hace conocer el personal policial de la Unidad Policial de Control Migratorio que había llegado un requerimiento de la Fiscalía que está haciendo la investigación de estas personas con una alerta migratoria para que los funcionarios policiales que se encuentran trabajando en terminales aéreas o en puntos fronterizos nos mantengamos atentos a la posible salida de estos exfuncionarios del Estado y que tendrían que permanecer en nuestro territorio, pues hay un juicio que está pendiente y en el que la justicia necesita tenerlos acá presentes. Pero estos exministros, en horas del mediodía aproximadamente, habían abandonado nuestro territorio boliviano desde la ciudad de Santa Cruz hasta Puerto Suárez para pasar posteriormente a la frontera con Brasil. Esto lo habrían hecho en un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana. Recordarles que ambos ministros todavía fungían como ministro de Gobierno y ministro de Defensa hasta ese momento. Entonces, supongo que ejerciendo el poder que tenía como ministro de Defensa, se autorizó el vuelo de la Fuerza Aérea. Posteriormente a esta alerta migratoria que se emitió por parte de la Fiscalía, nosotros a partir de ese momento hemos puesto en alerta, sin saber que estos señores ya horas antes de que se emitiera la alerta migratoria, porque la alerta migratoria les hago conocer que salió posterior a que estas personas hubieran abandonado nuestro país. Coronel, ahora se conoce ya concretamente en qué países estarían estas ex autoridades. ¿Qué pasa con el sello azul que justamente ha señalado la Fiscalía que va a solicitar? ¿Ustedes ya tienen conocimiento de ello? Bien, Vania, el documento de alerta migratoria tuvo vigencia hasta el día lunes pasado. Recién el día lunes que cambia su situación y de alerta migratoria se vuelve una orden de aprehensión contra
estos dos exfuncionarios del Estado. Y esta orden de aprehensión no ha sido canalizada todavía por los señores fiscales que están llevando adelante la investigación y solamente habrían hecho conocer este documento al oficial que está encargado de la investigación en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Hasta el momento estos fiscales no han hecho llegar de manera formal esta documentación a Interpol ni a las oficinas de migración. Una vez que tengamos nosotros esta documentación, migración por su parte va a hacer que esta notificación se eleve a la base de datos, cosa que a nivel internacional, nacional y en los puntos fronterizos, pues todos los policías que trabajan en estos lugares, como las oficinas de migración, las oficinas de Interpol y también las oficinas de la Unidad Policial de Control Migratorio, estén encargados de tomar conocimiento de qué es lo que está pasando con relación a estas dos personas. Ahora, coronel, no serían las únicas exautoridades que salieron del país. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Javier Isa? ¿Qué se conoce del ex viceministro? Esta autoridad que también ahora tiene una orden de alerta migratoria, abandonó nuestro territorio el día 9 de noviembre, pero lo hizo por un aeropuerto correcto, utilizando su pasaporte y haciendo el control migratorio como corresponde, porque hasta ese momento, hasta el día 9, no había ningún documento de la Fiscalía que requiera que haya una alerta migratoria, mucho menos una orden de aprehensión. Entonces, este exfuncionario de gobierno salió por el aeropuerto de la ciudad de La Paz con dirección a Viru Viru, y de Viru Viru se dirigió a Miami. ¿Qué pasa con el coronel Rojas, quien también tiene denuncia en su contra? ¿Dónde está él? Bien, son dos problemas diferentes. Uno, donde está inscrito estos dos ministros por un tema de corrupción, por un sobreprecio. Y en el otro punto está el ministro, el ex ministro Murillo, el ex viceministro Isa, y también está el coronel Iván Rojas, como por haber quemado o hecho alguna situación con la libreta militar de don Evo Morales. Entonces, para esta situación ha salido nuevamente una alerta migratoria donde no corresponde ya ni para el ex ministro ni para el ex viceministro, porque bueno, uno ya abandonó el país por un punto fronterizo no autorizado, y el otro salió de manera legal a Estados Unidos. Entonces la única alerta migratoria que surte efecto en este momento es para el coronel Iván Rojas, que recibiendo los partes de migración, los partes de Interpol y de la Unidad Policial de Control Migratorio, registran que este policía no ha utilizado un paso fronterizo autorizado ni ha utilizado una línea aérea comercial para abandonar nuestro país. Por lo tanto, se supone que está todavía en nuestro país. Pero también existe la posibilidad de que él haya salido de Bolivia por algún paso ilegal, coronel. También hay una posibilidad de que hubiera utilizado un paso no autorizado fronterizo para abandonar nuestro país. Pero ustedes conocen que nuestras fronteras son bastante extensas y es imposible cubrirlas todas. Coronel, para terminar, ¿se sabe de otras ex autoridades que tal vez han dejado Bolivia? Por el momento, lo que tenemos nosotros es en base a documentación.
No podríamos hablar de memoria porque nosotros nos basamos en documentos que vienen directamente de la Fiscalía. Muy bien, vamos a estar pendientes a las investigaciones que realice justamente la policía en estos casos, porque estamos hablando de exautoridades y se dice, ¿no? Se dice que ya estarían fuera de nuestro país, no solamente estos exministros, el de Gobierno de Defensa y también el ex viceministro Javier Issa, sino también se habla de otras. Vamos a estar pendientes, coronel, le agradezco mucho, que le vaya muy bien, buenas noches. Buenas noches, Vania. Un gusto conversar con usted. Bien, y atención. En este momento le vamos a presentar las 5 noticias más importantes del día. Esto se tradujo, sin duda alguna, en una mejora de la calidad de vida de las hermanas y hermanos venianos. Se redujo la pobreza y se redujeron las desigualdades. El Producto Interno Bruto per cápita aumentó de apenas $742 el año 2005 a $2.403 el año 2018. En este entendido hemos logrado conseguir una denuncia a través de redes de comunicación, en este caso el canal Bolivisión, que hace referencia a algunas irregularidades. Esto de manera inmediata ha motivado por parte del señor ministro de Gobierno una instrucción mediante la cual se dispone el cambio del personal y obviamente con este cambio la transparentación de nuestras funciones. El comandante general de la Policía Nacional me pide, presidente, mis padres son militantes del Partido Comunista, quiero que me hagas jurar al MAS. No entendí qué estaba insinuando. Donde el vehículo protagonista se trataría de una vagoneta Land Cruiser Prado, marca Toyota, color azul, con placa de circulación 3027 XHT, conducido por el señor Job Mamani Cayapa, de 33 años de edad, quien no portaba licencia de conducir. Pero también tenemos lo último en información. Todavía es complicada la situación en Montero. Hay 8 personas arrestadas por los diferentes enfrentamientos que se han registrado. Esto por la pugna que existe en la alcaldía de esta ciudad. Pero también hay 2 personas arrestadas por los destrozos que se han provocado y el incendio también en la casa de una exdiputada del MAS. Por favor, denme la oportunidad, pueblo Montero, colega, quiero trabajar, quiero demostrar la persona que siempre he sido honesta y trabajadora. Todo el mundo lo sabe, yo decliné por la presión que había, porque yo fui elegida y se lo propuso a él ha trabajado, nadie lo ha molestado. Que nos deje trabajar, necesitamos también ver los recursos en qué se ha gastado, porque no hemos recibido informe de nada. No se han disminuido el personal, pero se ha controlado. Ha habido algunas agresiones, resultado de eso ha habido 8 aprehendidos, 7 personas mayores, un menor, los mismos que han sido ya derivados al Ministerio Público. La FELCE se ha tomado ya conocimiento de este caso. Resultado de eso, horas más tarde, en la casa de la exdiputada Muriel Cruz, han protagonizado un incendio. Y han deshecho la habitación de mi hijo, la habitación de mi hija, las teles, los aires, los colchones, el tema de los vidrios de blindex, lo propio con la habitación de mi hija. Me hicieron toda la entrada principal, las computadoras de mesa, una laptop, un dinero que también se extravió. Lastimosamente dejé mis cosas porque, bueno, pues es mi casa, ¿no es cierto? Entonces, jamás pensé que esto pudiera llegar a pasar. Lo único que nosotros deseamos como gobierno nacional es la reconciliación entre el pueblo boliviano. No queremos este tipo de hechos. Usted lo acaba de escuchar, Teresita Paz es la nueva alcaldesa de Montero. Sin embargo, Miguel Ángel Hurtado, el exalcalde, ha señalado que va a acudir a todas las instancias para revertir esta decisión del Consejo Municipal. Eso fue lo último en información.
Preste mucha atención, ¿qué vamos a tener más adelante en Hora 23? Estaremos con don Samuel Doria Medina. Quiere hablar de la economía. A ver, ¿qué propuesta tiene él? ¿Qué plantea? ¿Qué dice a propósito de la situación económica de Bolivia? Luego de la pausa, conversamos con él. Ya retorna. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Seguro usted que está en casa también coincide, y es que el tema principal en este momento que está afectando más a los bolivianos es el tema económico. Y hoy vamos a hacer un análisis a propósito de cómo está la economía, cómo está la salud económica de Bolivia, de nuestro país. Estamos con Samuel Doria Medina. Hoy nos visita en Hora 23, el líder de Unidad Nacional, para hablar acerca de este tema. Él es empresario. Él lo está viviendo en carne propia, este tema de la economía. Don Samuel, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches a usted y buenas noches a todos los televidentes. Obviamente la preocupación principal, no solamente en Bolivia, en los países vecinos, en todo el mundo, es la situación económica. Las cuarentenas, toda esta pandemia ha ocasionado que varios sectores se paralicen. Entonces eso ha significado que reduzcan empleo, que haya mucha gente que haya perdido su trabajo. El nuevo gobierno, yo espero que pronto diga qué es lo que va a hacer, cómo se va a cerrar el año. Creo que es importante esa información. Habían varias propuestas que estaban en su programa de gobierno. Sin embargo, la situación evoluciona muy rápido. Por ejemplo, esa idea de no pagar la deuda externa. Próximo año tenemos que pagar como 800 millones. Si no pagamos 800 millones de dólares, que podía darse, nadie nos va a prestar, pero no. En cambio, si más bien se negocia adecuadamente, se puede conseguir más de 800 millones. Entonces, creo que esos temas van a tener que revisar. Después han hablado de un impuesto a la riqueza. Hablaron de que querían recaudar 400 millones de dólares. Después he escuchado al ministro de Finanzas que dice que van a recaudar 14 millones de dólares, un cambio muy grande. ¿Qué se va a hacer con el pago del bono? Hay varios sectores que han manifestado su preocupación de que eso se vaya a productos importados, ¿no? Inclusive hoy se dio la noticia de que algún municipio ha dado una canasta de alimentos con productos de contrabando. Entonces yo creo que es importante que los recursos que se introduzcan en la economía sirvan para que se reactive la economía y no para que aumenten las importaciones. Entonces, son varios temas que creo que es importante que se tenga una idea clara en los próximos días, y también el gobierno empiece a plantear qué va a pasar el próximo año, el presupuesto del próximo año. Si bien el crecimiento del próximo año, con solamente producir lo que se produjo el año 2019, se tendría un crecimiento interesante del 5%, porque se va a comparar con la actividad económica del año 2020. Don Samuel, permítame, por favor, usted ha hecho referencia al impuesto a la riqueza. ¿A quiénes afecta esto? ¿Y de qué manera beneficia al país? A ver, hay una corriente en varios países latinoamericanos de plantear impuestos a la riqueza. Sin embargo, hay un límite para ese impuesto que tiene que ver con que los gobiernos no minen, no compliquen, no socaven la confianza de los inversionistas. Entonces, no hay claridad tampoco de cómo va a ser este impuesto. Si este impuesto se aplica a las propiedades inmuebles, hay mucha gente que compra propiedades inmuebles como un medio de inversión. Eso podría frenar el sector de la construcción, que ya está bastante afectado.
Entonces, como decía anteriormente, no hay claridad. El gobierno dijo, vamos a recaudar 400 millones de dólares, después ha dicho 14. El ministro habló de 100 millones de bolivianos, que son 14 millones de dólares. No está claro cómo funcionaría aquello. Entonces, yo creo que un tema muy importante entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es dar señales de confianza, de que va a haber inversión, de que la inversión es bienvenida en nuestro país. Sabemos de que en el mes de octubre mucha gente ha sacado recursos del sistema financiero por justamente esa incertidumbre que va a pasar, y los tiene en la gran mayoría de los casos bajo su colchón. Lo que es bueno para el país es que ese dinero vuelva al sistema financiero, pero para eso hay que dar buenas señales de confianza. Bueno, el gobierno ha señalado de que este impuesto no va a afectar a los emprendedores, por ejemplo, ni comerciantes, ni gremiales, menos a la población en general. Estaría directamente para aquellas personas que tienen un patrimonio de más de 30 millones de bolivianos. Sí, pero es medio absurdo de alguna manera, porque, por ejemplo, yo que tengo bastantes recursos, los tengo invertidos y tengo una sola casa, entonces yo no voy a pagar. Entonces, y yo ya pago impuesto a la alcaldía. Entonces hay una serie de cosas incongruentes que tal vez una persona que trabaja con propiedades va a tener que pagar ese impuesto, ¿no? Entonces no es tan simple decir van a pagar solamente los que tengan un patrimonio muy alto, porque hay que cuidar que no se dé esas señales negativas, ¿no? Y es muy difícil precisar cómo se va a dar ese impuesto. Entonces, además, si se va a recaudar 14 millones de dólares o 100 millones de bolivianos, la autopista La Paz al Alto recauda más que eso, ¿no ve? Es tanto esfuerzo dar una señal complicada a los que invierten en el país para recaudar una pequeña cantidad. O sea, son temas que no tienen claridad. O sea, puede ser que no quieran recaudar, que solamente sea una señal política, ¿no? Les vamos a hacer pagar a los ricos un impuesto para después decir, ahora tenemos que ajustarnos los demás, ya les hemos hecho pagar a los ricos. O sea, cuando se pone un impuesto puede tener un objetivo de recaudación, la mayor parte de las veces, o puede tener un objetivo distinto también, ¿no? Bien, don Samuel, a ver, avancemos en otros temas. El bono contra el hambre. Ya el gobierno ha señalado que se va a pagar en diciembre, pero a través de un crédito. A ver, desde luego de que es importante que las personas que no tienen un ingreso, que han perdido su trabajo, por ejemplo, puedan recibir un bono. El anterior gobierno dio el bono universal, pero yo lo escuchaba al ministro de Finanzas y Economía cuando le decían, se va a dar el bono a las personas que han recibido el bono universal. Yo decía, no, ellos ya han recibido. Le preguntaban, entonces, ¿se va a dar el bono a los que tienen hijos en los colegios? No, ya han recibido. O sea, ¿a quién se va a dar el bono? Entonces, creo que todavía por eso no está claro lo que se va a hacer, este año. Peor aún, lo que se va a hacer el próximo año. El tema del aguinaldo. Los empresarios están preocupados, ya se han pronunciado. También existe el riesgo de que varias empresas cierren. Sí, a ver, creo que es muy importante tener en cuenta que la prioridad en materia económica es conservar los empleos que tenemos ahora y también, si se puede, ampliarlos. Pero hay que cuidar como oro en polvo los empleos actuales. Entonces, puede haber alguna empresa que no tenga suficientes recursos para pagar todo el aguinaldo en diciembre. Yo personalmente sería flexible con esas empresas. Los que podemos pagar todo el aguinaldo, lo vamos a pagar el aguinaldo. El otro día me consultaban de una empresa y yo decía, se paga como todos los años a principios de diciembre. Perfecto. Pero si hay una empresa que no puede, que puede pagar solo la mitad,
y que quiere negociar para pagar el saldo, no sé, en febrero, yo comprobaría que no hay algún vivo que no quiere pagar, pero el que no puede pagar, que pueda tener flexibilidad, porque lo fundamental es el empleo, ¿no? Tenemos que conservar los empleos que hay y tenemos que dar facilidades para aumentar los empleos. Bien, don Samuel, ¿cuál sería una fórmula o qué propone usted para reactivar la economía de los bolivianos? ¿Y cuándo, además? Bueno, primero, por eso decía, hay que empezar a discutir los objetivos de la política económica el próximo año, que se tendrán que traducir en el principal instrumento de la política económica, que es el presupuesto. Por ejemplo, yo he sostenido y sigo sosteniendo que deberíamos apoyar con mucha fuerza la producción de alimentos en nuestro país. Este año el Instituto Boliviano de Comercio Exterior daba una cifra de que hay un incremento en la producción de alimentos pese a la pandemia este año. Pero yo generaría todas las condiciones desde el pequeño agricultor hasta el mediano, el grande, para aumentar la producción de alimentos en el país, para abastecer la demanda interna y para empezar a tener mayores volúmenes de exportación. Ya no seguir dependiendo solamente de las materias primas, sino tener en la producción de alimentos un elemento esencial. Por ejemplo, yo creo que deberían haber varias medidas de política económica en esa dirección, y en el presupuesto se debería apoyar más a los sectores que producen alimentos. Don Samuel, para cerrar esta entrevista, por favor, se acercan las subnacionales, están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo va con los candidatos en Unidad Nacional? Mire, yo le diría de que antes de los candidatos, el desafío que tenemos los partidos políticos es que no suceda lo que ha sucedido en el mes de octubre. O sea, tenemos que lograr los partidos que no somos el oficialismo, poder tener un candidato de unidad. Puede ser que haya otros candidatos menores, pero tenemos que darle una opción a la población de decir, a ver, los principales partidos políticos sumamos esfuerzos, elegimos el ciudadano que tenga las mejores condiciones para que sea alcalde o sea gobernador, ciudadano o ciudadana, y lo apoyamos. Y no ponemos cada uno su candidato para que no suceda lo que ha sucedido en anterior elección. Eso está pasando en La Paz, por ejemplo, para la alcaldía hay varios candidatos. Bueno, sí, por eso te digo, van a haber seguramente varios candidatos que no van a llegar al 1%, pero lo importante es que los principales partidos, en La Paz, por ejemplo, lo óptimo sería que hagamos un acuerdo, Solvó, Comunidad Ciudadana, Unidad Nacional, y elijamos de manera conjunta un solo candidato para la alcaldía, para las principales alcaldías, para la gobernación, y no estemos peleando entre los tres. Ahora puede ser de que haya algún ciudadano que crea que pueda ser alcalde y se inscriba, no se lo puede prohibir, pero la población se va a dar cuenta de que hay un esfuerzo serio de unidad, de no dispersión que hacen los partidos políticos. Entonces, ese es el objetivo central. Si logramos eso, vamos a elegir los candidatos más adecuados. Pero si nos preocupamos del candidato primero y cada uno quiere imponer su candidato, vamos a tener el mismo resultado que en octubre. ¿En Santa Cruz con los demócratas va Unidad Nacional o no? Miren, yo estaba en Santa Cruz la semana pasada y en Santa Cruz se están formando básicamente dos bloques, ¿no? Entonces, estamos conversando con ellos y vamos a, espero, también contribuir a que haya unidad. Si hay dos bloques, mejor. Además, para la elección de gobernación en Santa Cruz, no estoy seguro si en los otros lugares, pero en Santa Cruz su estatuto autonómico dice de que hay segunda vuelta. Entonces, en Santa Cruz finalmente se definirá en una segunda vuelta. Bien, don Samuel, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por estar en Hora 23. Buenas noches. Que le vaya muy bien. Vamos a una pausa y enseguida retornamos con más. Ya retorna Hora 23.
No importa el color que tengas, serás bienvenido. ¿Sabía que hace un año comenzó la pesadilla para el mundo? ¿A qué me refiero con esto? Resulta que en Wuhan, China, el 17 de noviembre, se dio el primer caso de coronavirus. 17 de noviembre del 2019 en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, un hombre de 55 años presentó una enfermedad parecida a la gripe. Un año después, más de 50 millones de personas alrededor de todo el mundo contraerían el mismo virus. El SARS-CoV-2, causante del COVID-19, de acuerdo con medios chinos, se cumple un año de la detección del primer paciente con COVID-19 en el mundo. Según las primeras versiones, el paciente estaría vinculado al mercado de mariscos que fue cerrado el 1 de enero. Pese a tener la información, la Organización Mundial de la Salud fue informando que la existencia de una nueva variante del coronavirus podría infectar a humanos hasta el 31 de diciembre. El 23 de enero del 2020 se ordenó el cierre total de Wuhan, además de restricciones de movilidad de otras provincias chinas. Como intento para detener la propagación del virus, esta sería la primera cuarentena del año. El 11 de marzo, tras la aparición de casos en todos los continentes, la OMS decretó que el COVID-19 se convirtió en una pandemia, dándole un giro a la vida de todos alrededor del mundo. De acuerdo con cifras al día de hoy, los casos confirmados han rebasado los 55 millones, mientras que 1.3 millones de personas han fallecido a causa de este virus. Y aunque en todo el mundo se desarrolla una carrera por encontrar la vacuna, los expertos estiman que la luz al final del túnel aún está muy lejos. Aún está muy lejos porque todavía no hay una vacuna, pero sin embargo no tenemos que perder las esperanzas. 55 millones de personas se han infectado con la COVID-19, imagínense, y miles han perdido la vida. Hay una recomendación que quiero hacerle en este espacio y es que usted no baje la guardia, por favor, porque se ha anticipado un rebrote en nuestro país. Ha pasado ya un año desde los hechos de octubre y noviembre del 2019, donde más de 30 personas han fallecido. Producto de esto, mire usted, recordemos y recordar estas imágenes realmente nos debe llamar a la reflexión porque en fechas como las que estamos pasando ahora han ocurrido estos hechos. Ahora, ¿cuánto se ha avanzado en las investigaciones? Se habló también de la conformación de un equipo de la CIDH que va a llegar a nuestro país. Todos esos detalles los vamos a conocer con la defensora del pueblo, Nadia Cruz, quien nos acompaña esta noche. Bienvenida a Hora 23. Vania, un placer estar en Hora 23. Muchas gracias por el espacio. Evidentemente ya es un año de una de las crisis más graves que ha tenido que atravesar nuestro país. Nosotros hemos contabilizado gravísimos hechos entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre del 2019. Varias vidas se han perdido, 37 personas, 37 hombres han perdido la vida. De estos 37 hombres que perdieron la vida, 20 son en masacres, en asesinatos de lesa humanidad, en operaciones conjuntas entre policía y Fuerzas Armadas. Hechos que, como tú dices, aún no han sido esclarecidos. Poco o nada se ha avanzado. Esa pregunta quería hacerle. ¿Cuánto y de quién es la responsabilidad? ¿Cuánto se avanzó? Casi nada. Diríamos que nada. Se han aperturado casos en la masacre de Sencata, en la masacre de Sacaba. Estos casos están en etapa preliminar, es decir, aquello que debió haber durado 20 días para el Ministerio Público lleva ya un año sin avances. No tenemos sospechosos, no tenemos imputados, no tenemos responsables. Asimismo, en el caso de la zona sur, los asesinatos que se cometieron en ese lugar en manos de la policía boliviana y los denominados casquitos blancos, se aperturaron dos casos. Uno fue rechazado y el otro fue archivado. Ahora el Ministerio Público, de forma muy diligente, aparentemente los ha reabierto para iniciar, no diría continuar, para iniciar una investigación. Vania, toda la responsabilidad es del Ministerio Público, del Instituto de Investigaciones Forenses, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que le han negado a las víctimas, no me voy a referir solamente a las de las masacres de Sencato de Sacaba, le han negado acceso a las víctimas del conflicto, el esclarecimiento de los hechos y de que esto sea llevado hacia tribunales de justicia nacionales y finalmente sancionados en lo que corresponde. Pero, defensora, también se está pidiendo incluir a Montero por lo que ocurrió en este lugar.
y tiene que incluirse Yapacaní, tiene que incluirse Betanzos. Por eso yo le digo, son 37 afectaciones a la vida que se han registrado entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre. Sobre eso, la Fiscalía ha avanzado con mayor medida en el caso de Montero, que tú haces referencia. Incluso hay procedimientos abreviados, pese a que en lo último entendemos que han estado anulando, han estado rectificándose, pero es en el único caso donde habría algo de avance. Pero no son los únicos casos, yo te digo, 20 de las muertes son en masacres, 17 son casos entre particulares, casos que han estado en manos de la policía boliviana, pero tampoco han sido esclarecidos. Como Defensoría, ¿ustedes han reclamado? ¿Qué respuesta han recibido? Reiteradas veces, y no solamente por los asesinatos o por las muertes que han ocurrido en este periodo, sino también por todas las afectaciones a la integridad física de las personas, porque la policía realizó un uso excesivo de la fuerza, porque se quemaron casas, se quemaron negocios, se quemaron los Pumacatari. Por todo eso, Vania querida, se le ha reclamado al fiscal general, no una, no dos, no tres, reiteradas veces. Porque nosotros creemos como Defensoría del Pueblo de que todo lo que ha pasado en octubre y en noviembre, no importa quién sea el responsable, no importa el gobierno que haya estado, tiene que hacerse un proceso de rendición de cuentas, y esto solamente es en justicia. ¿Quién era el responsable? El fiscal general. Ahora, esta comisión de la CIDH llega en unos días más. A ver, háblenos por favor al respecto. Como consecuencia de los hechos que estaban atravesándose en nuestro país, la comisión llega en la última semana de noviembre. Y para el 10 de diciembre emite un informe preliminar donde ya denotan graves violaciones a los derechos humanos, y se ve la necesidad de que llegue a Bolivia un grupo de expertos, el GIEI. Este grupo de expertos tuvo que haber llegado ya en 2 o 3 oportunidades anteriores. El gobierno transitorio, a título de la pandemia, en un caso sí, al otro hicieron un artilugio jurídico para impedir la llegada, pedir el cambio de los expertos a la llegada a Bolivia. Finalmente llega este grupo de expertos que tiene como objetivo hacer una investigación sobre todos los hechos ocurridos en Bolivia entre septiembre y diciembre del año 2019. Este grupo de expertos es un grupo internacional independiente que será relacionado a la Comisión Interamericana, pero es uno de los instrumentos de investigación que, de lo que nosotros conocemos en nuestra expertise como Institución Nacional de Derechos Humanos, se han dado en muy pocos casos, y en casos emblemáticos como el de Ayotzinapa o en el caso de Nicaragua, donde han habido graves violaciones a los derechos humanos y los sistemas estatales no han podido dar respuesta a las víctimas. En determinado momento, la oposición ha criticado que solamente se tome en cuenta Sencata y Sacaba. Esta comisión va a investigar todo lo ocurrido entre septiembre y diciembre del año 2019. Inclusive el informe de la Defensoría del Pueblo abarca del 21 de octubre al 23 de noviembre del año 2019. Lo que pasa es que a veces muchas autoridades no llegan a leer toda la información y se maneja todo en un discurso mediático que muchas veces es alejado de la realidad. ¿Quiénes conforman este grupo? Si podemos dar algunos nombres, por favor. Por supuesto que sí. De los datos que nosotros manejamos de la última conformación, está Juan Méndez, que es de Argentina, Julián Burger, que es de Inglaterra, Marlon Alberto, que es de Brasil, Patricia Tapatá, que es de Argentina, Magdalena Correa, que sería de Colombia. Ahora, toda esta información, todo este relevamiento que van a realizar justamente este grupo de expertos, ¿a quién va a ser transmitido? Al Estado boliviano. Este grupo va a culminar, o tendría que culminar, en un informe con recomendaciones específicas de acuerdo a lo que ellos vayan a concluir de la investigación que van a realizar. Esas recomendaciones, de acuerdo al acuerdo que ha firmado el Estado boliviano con la Comisión Interamericana, son vinculantes y son de cumplimiento para el Estado boliviano. El Estado boliviano, ¿a quiénes nos referimos? Órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial, Ministerio Público, todas las instancias dentro del Estado boliviano van a tener la obligación de cumplir estas recomendaciones. ¿En cuánto tiempo se va a contar ya con ese informe? Dependerá mucho del trabajo y de los avances del grupo de expertos. Nosotros esperamos que esto no vaya a sobrepasar el primer semestre de la próxima gestión, pero evidentemente esa es una respuesta que tendrá que darle el GIEI y que entendemos que va a ser atendida a todos los medios de comunicación el día lunes.
Por todos estos hechos, defensora, ¿quiénes deberían ser procesados? De acuerdo a la información que tiene la Defensoría del Pueblo y que ha recogido por las visitas en el momento que se hicieron en el lugar, por la información que se pudo recabar de testimonios y de información oficial que se solicitó al Estado, en el caso de los delitos de lesa humanidad que nosotros hemos identificado, especialmente en lo que se refiere a asesinatos en lesa humanidad, corresponde que se hagan responsables, además de la señora Yanine Áñez y su gabinete, como consecuencia de la emisión del Decreto Supremo 4078, a los comandos de la policía, a los comandos de las Fuerzas Armadas y a aquellos efectivos policiales y militares que hubiesen disparado contra civiles, ocasionándoles graves afectaciones a la integridad física y a la pérdida de las vidas humanas. ¿Debería la Asamblea tratar un juicio de responsabilidades en contra de Yanine Áñez? Deberían haberlo iniciado hace bastante tiempo. Yo reitero, el Decreto Supremo 4078 es el que habilita las operaciones conjuntas donde mueren esta cantidad de personas. Segundo, que habrá que dilucidar en la Asamblea Legislativa si estos hechos corresponden al ejercicio de funciones de la Presidenta. Nosotros entendemos que por la emisión del Decreto Supremo tendrían que habilitar un juicio de responsabilidades. Y aquí también es importante por eso la labor del GIEI, pero también las recomendaciones que realizó la misma Defensoría y otros organismos de derechos humanos al señalar que el Estado boliviano tiene que garantizar acceso a la justicia a las víctimas, no solo a estas las masacres, a todas las víctimas que han sido afectadas, para que esto pueda ser dilucidado a través de la justicia, a través del Ministerio Público. Y en el caso de la señora Áñez, evidentemente hay que debatir todavía el tema del juicio de responsabilidades en la actual Asamblea. A propósito de las familias que están exigiendo justicia, también están pidiendo el resarcimiento económico y laboral. ¿Esto es viable? ¿Es posible? Ante toda violación de derechos humanos, los estados están obligados dentro del sistema interamericano, dentro del sistema universal, a generar procesos de reparación integral por las graves violaciones a los derechos humanos. Hay estándares específicos al respecto. Esto implica que no solamente se habla de resarcimiento económico, estamos hablando de que se deben generar medidas de no repetición de este tipo de hechos en nuestro país. Se está hablando que la parte de justicia es parte de la reparación integral. También la parte de memoria, de poder esclarecer los hechos y que la población tenga claridad en lo que realmente ha ocurrido entre octubre y noviembre del año 2019. Defensora, ya para ir cerrando, Rómulo Calvo también ha pedido que se tome en cuenta justamente el tema de la quema de la casa de Waldo Albarracín y de los buses Pumacataris. ¿También estará dentro de este informe de la comisión que tenga que realizar este relevamiento? Yo reitero, el GIEI va a hacer un relevamiento de información y de investigación sobre todos los hechos entre septiembre y diciembre del 2019. Segundo, solamente para información, la Defensoría del Pueblo ha sido una de las primeras instituciones que le ha pedido al Ministerio Público que se realice la investigación sobre lo que pasó en la casa de Waldo Albarracín, en la casa de Casimira Lema, en el caso de los Pumacatari y en el caso de los negocios que estaban alrededor de la zona sur. Seguramente tendrán que ser considerados estos hechos porque fueron parte del proceso de conflictividad. Defensora, quiero agradecerle su visita en Hora 23 a hablar de este tema tan importante para los bolivianos y aguardaremos, ¿no? Primero la comisión, que lleguen estos expertos y posteriormente este informe que seguramente lo vamos a conocer en los próximos meses. Gracias. Vania, muchas gracias. Una esperanza que llegue el GIEI finalmente a Bolivia y invocar a todas las personas, sociedad civil, organizaciones sociales, instituciones del Estado, nacionales y subnacionales, a prestar toda la colaboración con el grupo de expertos para que esto finalmente sea esclarecido y se dé una respuesta no solo a las víctimas, sino a toda la población boliviana. Que le vaya muy bien. Cuídese Gracias, mucho. Vani. La Defensora del Pueblo en Hora 23. Continuamos con más. Y sí, señores, estamos a 108 días de las elecciones subnacionales y poco a poco vamos conociendo a las personalidades que se van perfilando como candidatos para estos comicios. Uno de ellos es quien usted está viendo en su pantalla, el señor Vladimir Peña. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, Vania, un gusto conversar con usted. A ver, don Vladimir, usted es precandidato. ¿Esta es una decisión personal o de su partido?
El Movimiento Demócrata Social es un proyecto democrático al cual pertenezco y tiene procesos internos para decidir quiénes lo van a representar en las elecciones. Y dentro de aquello me he presentado como precandidato, una decisión personal y que le he puesto a consideración de mis compañeros demócratas. ¿Cuándo se va a saber si los demócratas aceptan que usted sea el candidato? Bueno, vamos a recorrer todavía un proceso interno de asamblea, congreso y otros instrumentos orgánicos que tiene el Movimiento Demócrata Social hasta el 15 de diciembre, que será la fecha definitiva cuando presentaremos a todos nuestros candidatos en el departamento de Santa Cruz. ¿Hay otras personalidades, otros demócratas que se perfilan también para ser candidatos a la gobernación? Hay muchos compañeros y compañeras que tienen méritos y que seguramente tienen aspiraciones. Todos los que decidan dar este paso obviamente tendrán mi respeto y mi cariño de siempre. Don Vladimir, ¿por qué usted toma esta decisión? ¿Por qué quiere ser gobernador de Santa Cruz? Yo creo que hay muchos motivos, pero tres importantes. El primero, represento a un proyecto colectivo, soy parte de un proyecto democrático que he tenido la suerte de gobernar Santa Cruz durante más de una década a través del liderazgo del gobernador Rubén Costa, que se han hecho cambios sustanciales. Sin embargo, hoy tenemos que dar todavía avances más importantes de los que hemos hecho y por eso uno de los motivos que decidí presentar mi candidatura. Los efectos de la pandemia, que son a escala global, ninguna ciudad, ninguna comunidad está exento de lo que significa la pandemia, también trae nuevos desafíos y nuevos retos del futuro. Y la elección del 18 de octubre, los cambios que hemos sufrido, los cambios políticos los bolivianos durante este año, que ha sido un año convulso, también abre un nuevo tiempo para que nuevos liderazgos, para que la política se pueda regenerar, para que se puedan incorporar ideas nuevas y también podamos asumir los desafíos del futuro. Y dentro de ello, particularmente en Santa Cruz, veo una excesiva polarización, hay candidaturas que han llevado a la radicalización y nosotros queremos ser un proyecto político de centro, moderado, de firmeza, que tenga políticas claras para ayudar a las familias que menos tienen y que pueda llevar a Santa Cruz a la senda del progreso y que ese progreso pueda significar oportunidades para todos los que viven en Santa Cruz. A ver, también están sonando otros nombres por parte del Movimiento al Socialismo como posibles candidatos. Adriana Salvatierra, ¿qué le dice? Adriana ha sido parlamentaria del Movimiento al Socialismo, una mujer joven, creo que tiene los méritos para poder representar a su partido político y será el Movimiento al Socialismo el que pueda decidir quién es el que lo va a representar en las elecciones. El MAS ha sido nuestro adversario durante todo este tiempo, 15 años en Santa Cruz, lo hemos derrotado electoralmente con mucha firmeza y también este próximo 7 de marzo vamos a ir a derrotar al Movimiento al Socialismo independientemente de qué candidato lleve. Bien, ¿los demócratas harán alianzas para las subnacionales o no? El Movimiento Demócrata Social va a respetar lo que digan cada uno de los territorios del país. Las dinámicas en cada departamento son distintas y nuestra organización es flexible en ese sentido. En algunos departamentos están trabajando los compañeros en alianza, en otros se están enfocando ya en la decisión de la elección de los candidatos. De todas maneras, hay lineamientos nacionales y esos lineamientos nacionales dicen claramente que ninguna alianza con el Movimiento al Socialismo, por ejemplo, esa es una línea roja para nosotros. No vamos a pactar ninguna alianza, por más municipio pequeño que sea, por más necesidad que algún compañero pueda argumentar, ninguna alianza con el MAS. Segundo, enfocarnos en nuestra organización, en fortalecer la organización política Movimiento Demócrata Social, porque uno de los grandes déficits del 18 de octubre ha sido que no ha habido organizaciones políticas para ni siquiera cuidar el voto de la gente. Entonces necesitamos una estructura partidaria funcionando. El programa de gobierno, los programas regionales, locales, que se van a hacer en base a los lineamientos, valores, principios que tiene el Movimiento Demócrata Social, pero también reconociendo que la pandemia está dejando nuevos desafíos que exigen cambios y nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios. Y por último, la selección de los candidatos, que tenemos que elegir a los mejores
compañeros o compañeras, y también no está cerrado a que alguien de otra organización o un independiente pueda estar también representando el proyecto político que vamos a presentar a la sociedad boliviana en los diferentes territorios del país. Bien, don Vladimir, le agradezco por su tiempo, por hablarnos acerca de esta su propuesta ya, ser precandidato para la gobernación de Santa Cruz. Veremos qué decide su partido. No, muchísimas gracias a usted por esta invitación, y creo que esta es una enorme oportunidad para no solamente fortalecer la democracia interna de los partidos, sino para fortalecer la democracia misma del país y para presentar proyectos plurales y que la gente vaya a votar por los mejores, que ya se acabe la democracia de solamente votar por una organización política, porque creemos que es menos peor que otra organización política. Bien, gracias. Hemos conversado con don Vladimir Peña, quien quiere ser candidato a la gobernación de Santa Cruz. Vamos a una pausa en Hora 23, ya volvemos con más. Y ya retorna Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Seguimos con más en Hora 23 y atención, porque estas son las 3 que usted debe saber. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió al más alto funcionario de seguridad electoral del país, que rechazó las denuncias del mandatario sobre un presunto fraude masivo en las recientes elecciones a 2 semanas de los comicios, en los que fue derrotado por el demócrata Joe Biden. Aunque a su paso por Nicaragua se ha degradado de huracán a tormenta tropical, Iota está dejando tras de sí una estela de destrucción y catástrofes. Árboles caídos, tejados arrancados de las casas, postes de electricidad derribados, desbordes y peligrosos deslaves son los principales efectos del paso de Iota por el país centroamericano. Alrededor de 95.000 personas entre 10 a 90 años presentaron denuncias por abusos sexuales sufridos por los Boy Scouts de Estados Unidos para beneficiarse de un fondo de indemnización creado por la organización juvenil. A propósito de las lluvias y de lo que veíamos en los datos del tiempo, hay preocupación en La Paz porque la represa de Incachaca ha bajado su caudal de 6 metros. Esto es preocupante porque la población teme una posible escasez de agua. Veremos qué dicen los especialistas a propósito de este tema. De esta forma hemos llegado a la parte final de Hora 23. Como siempre, para mí es un gusto acompañarlos. Nuevamente mando un saludo especial cordial a Miriam Claros y esperamos su pronta recuperación. Buenas noches, Bolivia.